al Señor en el desierto. Oh, ya. Hermanita, No, estaba hablando, nada más escuché que el amigo dijo que Dios es amor. No, es que ese muchacho de arriba se tiene el nombre de Dios es amor. Ah, ya, ok. Pues sí, tiene un poco de conocimiento usted de qué se trata, por qué el enemigo se presenta a tentar al Señor. ¿O cómo cree usted que se le apareció? ¿Como un demonio así como el diablo o por alguien, una persona? Yo creo que cuando se habla de la tentación en el desierto, como aparece en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, la pregunta en sí no es solo cómo apareció, sino qué cosa es el diablo según la Biblia. Y según... No, pero ella, no, óigame, pero ella le está preguntando que cómo usted lo mira, que si cómo se le apareció Satanás a Dios tentándolo, como persona o como Satanás. Voy a hablar solo con él. Sí, correcto, no solo le estaba dando la indicación yo a él. En mi opinión personal, ahí no dice que tenía cuernos, no dice que tenía alas, no dice que era sombra, ni que era humano. Simplemente dice el diablo. O el tentador se acercó y habló. Entonces, ¿cómo se le apareció? Hay tres posturas cristianas comunes. Algunos creen que se manifestó en forma visible, posiblemente como hombre, porque hay un diálogo directo. Otros creen en una manifestación espiritual que no necesariamente tomó forma humana, sino que una presencia espiritual real que Jesús percibía claramente. Y yo creo que el enfoque teológico, lo más importante, el texto ese no busca describir cómo se veía, sino qué estaba haciendo tentar. El centro del relato no es la apariencia del diablo, es que Jesús venció donde Adán cayó. Me parece a mí. Pero es que estamos hablando de que también es el tentador, ¿verdad? Correcto. Pero no se presenta como ese monstruo que uno piensa ver, sino que la Biblia, ¿cómo cree usted va a presentar si él dice que también se manifiesta a través de las personas? Pero bueno, lo que tú me preguntaste, la Biblia no describe la apariencia física del diablo en el desierto. ¿Cómo cree entonces que se le apareció? Es que el punto del relato no es cómo se veía, sino que Jesús resistió a la tentación. Óigame, pero en caso de lo que le está preguntando Sandrita es en su personalidad, sí, pongámosle un ejemplo como que usted dijera, a su pensar. Un espíritu que le habló. Un espíritu. Es que eso es una pregunta muy difícil porque la Biblia no lo dice. No dice cómo se le apareció. Precisamente por eso mismo, que el mismo Dios dice, incluso donde presenta él que Satanás no necesariamente se le va a aparecer como un monstruo, porque usted lo va a reconocer. Claro. Pero por eso mismo, mire, la otra muestra que le da es de que la serpiente tienta a Eva, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Cree usted que la serpiente habla? No, la serpiente no habla. El animal no habla. Ya ve, por eso mismo que estamos hablando de eso, de que él no se va a presentar como un monstruo, porque usted lo va a reconocer. Claro. ¿Cómo es que se le presentó entonces a Eva? Lo mismo. No se sabe, pero ahí dice que la serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Y le dijo que iba a ser como Dios, porque iban a descubrir que ese árbol era el del conocimiento. Entonces, ahí viene el engaño. Lo que yo le estoy diciendo es de que el enemigo conoce también sus debilidades. Y si no, mírese en el ejemplo también de Pedro. Aparta al Señor. Desde ese momento de apartar al Señor de la misión que él tenía que cumplir, le dice,
no te sucederán tales cosas, para que no, ¿cómo le van a suceder tales cosas? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque eso ya no es de Dios, eso es de los hombres. A eso es lo que estamos viendo. El enemigo se manifiesta también a través de las personas. ¿Quién actúa ahí? Él solo tienta, porque dice que el enemigo solo tienta. ¿Vea? ¿Quién actúa? En la persona. Entonces, la persona se dejó engañar por el enemigo. Y precisamente de eso estamos hablando. En el desierto, nadie explica ahí si fue una persona, pero ahí dice Satanás. Pudo haber sido alguien de los mismos que andaban ahí, que se le manifestó también a Jesús, porque se lo llevó al monte alto y le presenta, ¿verdad? Si no, lea el texto de Mateo 4, del 1 al 11. Y ahí le dice que si se arrodilla, le va a dar todo lo que ves aquí. ¿Cómo le va a hablar un espíritu así? Más que todo a Dios, ¿verdad? Tuvo que haber presentado una persona. Igual que Pedro se le manifiesta al Señor y le dice que lo aparta. Desde ese momento entendemos de que el enemigo ese es el objetivo, apartarnos de Dios. Amén. Entonces, ¿se puede manifestar a través de las personas? Sí, porque él dice de que el enemigo se aprovecha de eso precisamente, de la debilidad de las personas. Él toca, él tienta, por eso dice tienta. No cree usted que él va, no, él solo tienta, ¿ve? La debilidad de las personas, pero como están en la misma necesidad o la misma desesperación, no sé, al caído más que todo, ese se va a dejar ir por la ambición, avaricia, todas esas cosas que lo alejan de Dios. No es que él dicen, él es el tentador, no es el que hace las cosas, él es el tentador. Y así se presenta. Y si no, mire, cuando le dicen que convierta en pan, que mire que tienen hambre, ¿de qué se aprovechó? Del hambre. ¿Qué le dijo el Señor? No, solo de pan vive el hombre. Y son las escrituras las que hablan. Sandri, ¿y todos los hermanos aquí que están en vivo son católicos todos? Así es. No, La el que enseñanza es para aprender. ¿Usted quiere aprender? Hay que leer. Así mismo. ¿Usted cree que el enemigo se le va a presentar como un ángel de luz? Sí. De todas las formas posibles que pueda presentarse para Exactamente. destruirte. Y también el Señor se manifiesta a través de las personas, ¿sí o no? Claro que sí. El Señor se puede manifestar a través de las personas. Claro que sí. Nosotros le servimos a un Dios viviente. Exactamente. Por eso mismo no podemos dejar de creer en lo que Dios ha dejado ya escrito y establecido. Porque si Él lo dijo y Él lo hizo así, es precisamente por eso. Porque nos conoce. Y fíjese de que precisamente estamos ahorita con la Pascua, con la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Es un tiempo de reconciliación, de arrepentimiento, reflexión, meditación. ¿Por qué? Porque hay que ir a vivir ese momento cuando Jesús fue arrestado, fue golpeado. Yo no sé si usted ha leído esos textos donde casi le destrozan su piel, donde lo azotan, lo crucifican, le clavan las manos, la corona de espinas. Le pregunto a usted se ha puesto a pensar en ese trayecto donde el Señor tuvo que pasar todo eso para llegar a la cruz, porque en la cruz ya fue lo último. Y muchas personas se han quedado con lo que sufren en la cruz y no en el dolor que tuvo que pasar todo el tiempo, donde el Señor... Óigame, Sandrita, y otra de las cosas, nosotros con nuestras actitudes crucificamos al Señor a como lo crucificaron los judíos. Así es. Sí. Por eso es de que este tiempo es para eso, para que uno medite, no sé, analice su vida
¿Cómo estamos? Si realmente merecemos esa crucifixión que el Señor tuvo que vivir y que aún nosotros todavía nos tomamos el derecho de juzgar, condenar y mandar a la gente hasta el infierno. Y no nos damos cuenta que con esa misma actitud estamos todavía crucificando al Señor. Usted nunca ha visto o ha leído lo que dice ahí, que casi le destrozan su cuerpo golpeándolo. Rairo, Sí. ya lo ha leído usted todo eso. La estoy escuchando, sí, fue una muerte muy fea. Ahora le pregunto, ¿cree usted que María no estuvo ahí? Sí, María y los discípulos. Bueno, los discípulos dieron la espalda, los discípulos dieron la espalda. Los discípulos se fueron porque no tuvieron miedo. Sí. Pero al pie de la cruz dice que se quedó su discípulo amado, Juan. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor sus últimas palabras? ¿Qué es para usted sus últimas palabras, su última voluntad de Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Sabe el texto? ¿Qué le dijo su última voluntad? ¿Cuál fue la de Jesús? Eso fue Juan 19, creo. Jesús. Ahí tienes, le dijo Juan, ahí tienes a tu madre, le dijo. Y a ella le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esas fueron sus últimas palabras. Y que eso fue su última voluntad. Le pregunto a usted, que yo sé que tal vez usted es de las personas que creen que ella tiene más hijos. ¿Cree usted que si ella hubiera tenido más hijos, no hubieran estado ahí acompañándola? Que si María hubiese tenido más hijos. Sí. Porque no creo yo que a ese momento los hijos desmadrados que le presentan los hermanos que no son católicos no van a estar ahí con su madre, más en esa cultura donde eran personas unidas, más María pues sufriendo sola y ver de que Jesús lo estaban prácticamente destrozando vivo. ¿Cómo cree usted que se puede sentir una madre o usted como padre? ¿Aguantaría una situación de esa y no hacer nada? Óigame, Sandrita, en el caso de eso, cuando le dice el Señor a Juan, y tienes a tu madre, y le dice a María, y tienes a tu hijo, no era porque era un hijo de sangre, sino porque era un hijo espiritual. Y es el que reconoce que nuestra Madre Santísima es nuestra Madre espiritual, no carnal. Por eso es que le estoy preguntando a él, usted como padre, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera estado ahí viendo cómo le destrozan a su hijo. La Biblia, Sandri, la Biblia en sí dice que sus hermanos no creían en él en ese momento. Pero ahí dice, sus hermanos no lo reconocieron, pero eso está hablando el Señor de las personas incrédulas. Personas incrédulas son las personas que no lo reconocen. Y le voy a decir algo y una nota muy importante. ¿Cómo le presentan ustedes una madre con hijos desmadrados? Así le pongo yo, desmadrados, que no reconocen a Jesús, está bien, pero a su madre. ¿Cómo va a creer usted que no van a reconocer que tienen una madre y van a acompañarla en ese momento? Usted como hijo, tráigalo todo a su vida, porque la palabra de Dios para eso. Usted, si ve a su madre sufriendo, no la va a ir a acompañar. Dígame la verdad. Por muy lejos que esté de su madre, ¿no la acompañaría usted a su madre? O no la consolaría de cualquier manera que sea. Mire qué bonito sería de que pusieran a pensar. ¿Creen ustedes que Jesús no amaba a su madre? El problema, Sandri, que ahí estamos entrando en un argumento emocional, no bíblico.
No. Estoy trayendo el texto bíblico a la vida real. ¿Sabe por qué? Porque para que usted viva ese momento y sienta lo que ella tuvo que pasar, tiene que ponerse en los pies de ella para que sepa lo que se siente. Pero, ok, primero, Contesto, el hecho nada más. el hecho de que alguien, Con toda su honestidad, sí, quiero que me le voy a diga, contestar. ¿cree usted que teniendo hijos desmadrados, o sea, que no reconocen a Jesús, por qué no van a reconocer a su madre? Que ella los tuvo, si hubieran tenido hijos. ¿Y por qué en la cruz no habían hijos? Sandrita, y si no, póngale el ejemplo a él, De hecho, el ejemplo como él con su mamacita y sus hermanos. el hecho de que Jesús, el hecho de que Jesús encargue a María, a Juan, no prueba que no tuviera más hijos. Puede significar que sus hermanos aún no creían, que no estaban presentes, que Jesús quiso confiarle a un discípulo fiel. La ausencia en sí no es evidencia concluyente. Pero eso es su pensar. No. En la Biblia no aparece nada de lo que usted está diciendo. Sí, cómo no. Usted lo sabe, Señor. Usted lo sabe perfectamente. Es que mira, el hecho a donde iba el punto, el hecho de que alguien sea hijo no significa automáticamente que estará presente en una ejecución pública romana. Recuerda que la crucificación era pública, era humillante, era peligrosa, podrían arrestar a los seguidores. El Evangelio de Juan 19. Por favor, escuche, guárdeme silencio un poquito. Usted, lo pongo en el contexto, ¿sabe por qué? Porque si usted fuera su madre, y usted no estuviera con su madre, porque entonces le dijeron que usted no reconoce a su hermano, no sería capaz de acercarse a su madre para consolarla. Dígame la verdad, porque esto es atraer el texto a la vida real, porque eso es lo que nos invita el Señor. El mensaje es ese precisamente, reflexión. Como ser humano, claro, normal, yo también quería estar con mi madre si supiera. Pero aquí estamos hablando de un evento histórico muy específico. Jesús estaba siendo crucificado por los romanos. Un proceso. Es que María, Sandri, si cada vez que yo voy a hablar tú me interrumpes, entonces no puedo decir mi punto. Lo que pasa es de que ustedes a la fuerza quieren que nosotros aceptemos que ella tuvo más hijos. No, yo no he hablado nada a la fuerza, nada. Solamente tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy respondiendo y tú no me dejas terminar de respondértela. Porque a los que no lo reconocieron fueron los incrédulos, los hermanos que no lo reconocieron fueron los que no creían en Cristo, no en el hecho de que él era hijo de María. Porque en ningún momento aparece en la Biblia donde ella tenga que presentar de nuevo otro niño o que fueran a circuncidar a otro niño. Y solo a uno se circuncidó. Y si no vea a Isaías, le profetiza lo que iba a pasar. Y dijo, un hijo. ¿Cómo se va a equivocar el profeta? Si el mismo Señor dice, el Señor por boca del profeta. ¿Por qué le atribuyen hijos a María? ¿Y dónde están esos hijos si ahí en ese momento no aparecen? Bueno, le digo, ¿le puedo responder con la Biblia? Grados. ¿Le puedo responder con la Biblia? Dime, donde diga hijos de María. Mira, no en el Evangelio de Marcos 6:3 se menciona a los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón, y también sus hermanas. ¿Correcto? Vale, le voy a decir algo. Pero, hermana, ¿me va a dejar hablar? ¿Me puede dejar hablar un momentito? Yo le presento a usted los padres. Hermana, pero si yo no puedo decirte mi argumento con la Biblia, usted siempre me va a interrumpir, entonces no podemos dialogar. Es que las mentiras llegan hasta donde encuentran la verdad. Yo estoy hablando con la Biblia. En Marcos 6:3, ahí se menciona a los hermanos de Jesús, ¿verdad? Estaba José, Judas, Jacobo, Simón y también sus hermanas. ¿Se mencionan en Marcos 6:3 o no?
En el ¿Cuántas Evangelio de Juan 7:5 dice Sí, sí, sí. que sus hermanos no creían en él todavía. Ah, Esto explica por qué no estaban en la cruz, sin tener que negar que Mire, pudiera tener más hijos. Es simple, te estoy hablando con la Biblia, la mano. Léalo. mire, Yo te puedo explicar la tremendo. diferencia entre ausencia y existencia. ¿Sabe usted de que hermanos en la Biblia son parientes? No lo sabe. ¿O es más conveniente acudirle a hijos a María o que ponerse a investigar siquiera qué significa hermanos en la Biblia? En Marcos 6:3 dice, no es el carpintero, hijo de María, hermano, oye, hermano de Jacobo, José, Judas, Simón, y no están aquí sus hermanas. Que siga leyendo. ¿Y en qué momento dice hijos de María? No, que siga No leyendo. es el carpintero, hijo de María, Exactamente. hermano de Jacobo, Ajá. José, Judá y Simón, y no están aquí también sus hermanas. El texto usa la palabra, mira, el texto dice, usa la palabra adefoi, que normalmente significa hermanos. Vaya, mire, nosotros vamos a defender a María porque creo que ustedes no la quieren. Le voy a decir algo, si yo le encontraría a los padres, a esos hermanos que usted le pone ahí o los que aparecen ahí, ¿usted creería? ¿Creería o no? Por supuesto, mira, por supuesto que nosotros respetamos a María como la madre de Jesús y la amamos por eso. Nosotros la amamos por eso. No la aman, lo que hacen es juzgarla. Lo que la Biblia también muestra en lugares clave como en la cruz y en Pentecostés. ¿Y en qué momento ella presentó estos niños, Aira? ¿Dónde está en la Biblia que ella presentó otros niños? No sé. Dígame, ¿dónde está en la Biblia eso? Pues vaya. Usted está hablando de Biblia. Ahora le pregunto, denme un texto bíblico donde ella va a circuncidar los otros niños. Por favor, yo le espero. Donde diga, yo le busco en la Biblia y yo le voy a creer. Dígame, ya lo leí Marcos 6:3, donde menciona a los hermanos y las hermanas. Circuncidados. Porque tuvo que circuncidarlos también porque era la madre. Y presentarlos también en el templo. Los evangelios no son biografías completas, resaltan lo que... Tómese el tiempo para leer un poquito más o investigar. No se deje llevar por lo que le digan, porque esa es una vil mentira. Y le atribuyen hijos a María y quieren que a la fuerza se los tienen que tener. No, Señor, no hagan eso con María. Por favor, no hagan eso con ella. Porque creen ustedes que Jesús no la amó, que la tomó como cualquier mujer. Incluso el Padre la escogió. Le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sandrita, y si no léale también, entonces, cuando dice Micael, hija de, dice que hasta la muerte, desde la muerte o después de la muerte no podrá tener hijos. Le puede leer ese texto bíblico, tal vez así. Es que la Biblia no se centra en ello. La Biblia no se centra. La Biblia menciona que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero no se centra en ellos ni en cómo María los presentó. Lo importante de la Biblia es que Jesús cumplió su misión y de la fe de quienes lo seguían. Es lo que la Escritura destaca. La Biblia en ningún momento se enfoca en los hermanos de Jesús. Yo lo invito, gracias Nick, qué hermoso. Yo le invito a que investigue, póngale a YouTube, donde sea, un libro. Dígale, ¿qué significa hermanos en la Biblia? Por favor, tómese el tiempo, mire, las cosas que usted quiera saber y no las tiene el acceso, es más fácil inventarlas, interpretarlas o darle su pensar que investigar. ¿Qué significa adelphoi? Que lo usa. Pariente. Que lo usa. Pariente. Literalmente no significa hermano, persona con mismo padre y madre. Busca la palabra. No hay otra cosa más triste que una persona adulta como usted, que creo que debe tener la información a la mano, no se tomen el tiempo de siquiera, mire, hasta Google le puede responder a usted. Ponga ahí qué significa hermanos en la Biblia.
Ya lo puse, pero en Marcos 6:3, en Mateo 13:55, se usa la palabra griega adelphoi. Y adelphoi significa hermano, persona con mismo padre y madre. Pariente, vea solo en latín. Pero Sandrita, ¿tú crees que este tema de los hermanos de María nos va a llevar a la salvación? ¿Por qué tú me estás dirigiendo hasta ese tema? Usted lo trajo. No, yo vine a hablar de Jesús, de la salvación. Yo le saqué la pasión de Cristo. Yo no vine a hablar de dominaciones ni entrar en debate. Escúcheme, yo le saqué la pasión de Cristo porque ahí estaba María. Y como madre tuvo que vivir lo que estaban haciendo con su hijo. Y ustedes. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Jesús vino a salvar a María. Mejores. ¿Cómo? Jesús vino a salvar a María. Pregúntele a Dios usted. No, porque creo que usted me está haciendo pregunta a mí, no voy a preguntarle a usted. Pregunta sin respuesta le voy a poner yo. Espérenme, le voy a buscar una pregunta palabra. Bien simple. ¿Usted cree que Jesús vino a salvar a María? A todos nos salva, a todos. Un paréntesis, Sandrita, un paréntesis. A todos. Ahorita estaba escuchando que el hermanito decía que adelphoi se utiliza para hermano carnal. Bueno, en 1 Corintios 15, versículo 6, leyendo la Biblia interlineal, se utiliza igual ese son griego número 80, adelphoi. Pero me gustaría que leyera 1 Corintios 15, 6, porque pues si para él esa palabra significa hermano carnal, hay que sumarle 500 hermanos más, porque dice que en 1 Corintios 15, 6 a Cristo se le apareció más de 500 hermanos, y esa palabra adelphoi se utiliza en esa cita. Entonces no creo que María haya tenido 500 hermanos, y lo dice la Biblia interlineal, es la Biblia en su idioma original. Hermano, en Corintios 6, en primera epístola a los Corintios, habla de la comunidad de creyentes. Sí, pero se utiliza, pero lo que allí Pablo está refiriendo a los hermanos de la iglesia, sí, no pero a los hermanos físicos de Jesús. Quiero remarcarte, compañero, que tú dijiste ahorita, y aquí todos estamos presentes, que tú dijiste que adelphoi se utilizaba para un hermano de un solo padre. Pero en ese texto que tú estás leyendo, ahí se está refiriendo a los hermanos de la iglesia, no a los hermanos físicos de Jesús. Por eso, yo quiero irme al idioma original, o sea, quiero el original. Pero es que yo no quiero, yo no vine a centrarme en los hermanos de Jesús. Adelphoi, tú dijiste que se utilizaba cuando se refería a un hermano carnal de un mismo padre. Aquí se utiliza ese mismo verbo para 500 hermanos. Entonces ahí tú estás mal. Ese verbo no se utiliza únicamente para un hermano carnal, se utiliza para todo. Entonces no puedes decir tú que Marcos 6, ese verbo, esa palabra griega se utiliza para hermano carnal, cuando esa palabra se utiliza para todo. Hermanos, primos, parientes, espirituales. Correcto. Entonces, ahí como puedes decir tú en Marcos 6, pero también se utiliza para hermanos carnal, ¿verdad? ¿Y cómo puedes saber que en Marcos 6 se utiliza para hermano carnal? Porque si es la misma palabra. No. Son los incrédulos, Jairo. Exacto, o sea, ¿cómo puedes saber que esa palabra de adelphoi se utiliza para hermano carnal en Marcos 6 y en 1 Corintios 15, 6 no? Si es la misma palabra. O sea, ahí donde dice hermano carnal y donde dice hermano espiritual, si la misma palabra te engloba todo. Bueno, varón, yo nada más subí a este live a hablar de la salvación. Yo no vine a hablar de los hermanos Jesús para mí. Nosotros ya estamos más salvados que ustedes. Mire, le voy a leer un pedacito para que escuche de quiénes son los padres. Pero porque usted me dice, ustedes están más salvados que nosotros. Juan 19, 25. Escuche, por favor. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre. Y María no tenía hermanas. Oye, porque María, la mamá de María, era estéril y solo tuvo a María. Pero dice, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y madre y María
de Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a casa. ¿Sabe de qué hijo está hablando aquí? Del Juan, del que le atribuyen hijo de María. Y aquí está la madre. Y el otro punto está, donde están los otros padres. Ya se lo voy a sacar. Todavía dice, estaban las dos Marías ahí también. Entonces, sacamos de contexto que la ausencia de los hermanos no se puede explicar por falta de fe y temor. No porque María no tuviera otros hijos. Eso lo sacamos completamente de contexto. Vaya, mire, una cosa muy importante que tiene que ver usted para que crea realmente es de que si ella hubiera tenido más hijos, no la hubieran dejado sola a la hora de que estaban desviviendo a su hijo. ¿Me entiende? Ahí es donde se entiende muchas cosas, pero el detalle y lo triste que es para ella, que siendo, no sé cómo le puedo decir, madre espiritual de todos nosotros, todavía crean ustedes de que al decirle no lo reconocieron, era porque esas personas no creían en Cristo. No creían, eran incrédulos. A eso le llama el Señor que no lo reconocieron. Y si no, leas el contexto un poquito más atrás y un poquito más adelante, léalo. Y va a ver usted de quién está hablando. Y si no, véase en Google o YouTube, donde usted quiera, revise qué significa hermanos en la Biblia. Y ahí le va a aparecer, adelfo significa parientes. En cualquier diccionario también le va a aparecer lo mismo. Antes no habían que le va a decir usted primo, no, todos eran hermanos, eran parientes. Es una pregunta, Sandrita. ¿Tú crees que la salvación depende de la fe en Jesús y su obra en la cruz? ¿O necesitamos una etiqueta denominacional? Le puedo responder con todo el respeto que usted se merece. Claro. Ok, pero créale, por favor, no a mí, sino que a la palabra. Sí. Dios dice, el que se salve, solo Dios lo sabe. Pero nos deja una enseñanza muy importante. Le preguntan a él, ¿cómo me puedo salvar? Y le dice él, cumplir los mandamientos. O sea, vivir en santidad y en obediencia. Vaya, usted los cumple, ok. Después le dice, deshace de todo lo que tú tienes y dáselos a los pobres. Ahí la persona se hace para atrás y lo deja de seguir. ¿Qué pasó ahí? Otra parte donde le dicen, separe el Señor las ovejas de los chivos. Y le preguntan, ¿por qué no separas, verdad? Y le dice él, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve preso y no me fuiste a visitar. Y le vuelven a preguntar, ¿y cuándo estuviste preso? ¿Cuándo tuviste hambre? Y le dijo él, en aquel más pequeño, le dijo, ahí estuve yo y no me viste. A los que estaba salvando. Vuelvo a decirle a usted, cuando uno se da cuenta de que depende sus acciones, su forma de vida y su fe, la va a obedecer. Entonces, usted no puede decirme a mí que ustedes están más salvos que nosotros. Usted no puede decirme a mí eso. Eso me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no le creen lo que Dios dijo en su última cena. Para ustedes eso es mentira. Es que tú no puedes decirme eso porque tú no puedes decirme que la salvación depende de una denominación, depende de una institución. Todo. Es que mire, si tú me dices a mí que la salvación depende de una institución, tú me estás diciendo a mí que la sangre de Cristo no fue suficiente.
Precisamente de eso le estoy hablando. Que no nos quedamos solamente en la cruz nosotros. Nosotros vamos a analizar la situación desde que ahí lo agarran preso, lo golpean, lo azotan, le clavan las manos. Que si se da cuenta, yo en ningún momento le he ofendido. Yo en ningún momento le he atacado su denominación. Yo en ningún momento le he dicho nada en contra de los católicos. Yo subí a hablar de la salvación. Y usted sola me dijo, nosotros estamos más salvos que ustedes. Oye, usted está diciendo que la cruz es la que los salva. A nosotros no. La sangre de Cristo es la que nos salva. Vivir en santidad es lo que nos salva. Vivir en obediencia es lo que nos salva. La gracia de Él es lo que nos salva. ¿Qué más? Un edificio a mí no me va a salvar. Una denominación a mí no me va a salvar. La Biblia es la que me va a salvar a mí. ¿Quién le ha dicho a usted de que eso es lo que salva? Usted me dijo a mí, nosotros somos más salvos que ustedes, sin conocerme. ¿Sabe por qué le dije? ¿Sabe por qué? Porque nosotros le agradecemos a Dios desde que conmemoramos la Santa Eucaristía y creemos que igual como Pablo le deja la carta a Timoteo, donde le dijo, por si me demoro para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios vivo, que es pilar y base de la verdad. Ahora le pregunto, en cualquier iglesia que usted va, ¿tienen ese lugar donde está Dios vivo? Porque está hablando de un pilar y base de la verdad, no le está hablando de un cuerpo, ni un lugar específico donde nada más leen la palabra. Mira. Está hablando de una. Ok. Sobre la Santa Cena que usted mencionó. La Biblia dice que Jesús instituyó la Santa Cena para recordar su muerte. ¿Verdad? Primera epístola a los Corintios 11:23. No importa el rito, la denominación o el sello de la iglesia. Lo importante es participar en memoria de Jesús con fe. ¿Estamos correctos? Nosotros sí hacemos la Santa Cena, pero nosotros la hacemos en obediencia a la palabra de Dios y no como ritual. Nosotros no hacemos como un ritual. Lo importante es recordar a Cristo y participar con fe. Sobre las cartas y los pilares de la base de la iglesia, muchos católicos hablan de documentos, tradiciones, bases de autoridad humana. La Biblia enfatiza que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. La roca es la cabeza de Cristo. Yo estoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo estoy yo en su cuerpo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, nosotros somos la iglesia. Se contradice, Ray. Yo no me contradigo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros, tú y yo, los que estamos aquí en este vivo, somos la iglesia. Mire, nosotros somos parte de la iglesia. Y usted está diciendo que usted es la iglesia. No es lo mismo. Porque si usted fallece, la iglesia se acaba. Por eso mismo nosotros somos parte de la iglesia. Para mí en ese momento, pero no. Una mano no le puede decir yo soy la iglesia. Un ojo no le puede decir yo soy la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de la Cristo, que es la iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo, que es la iglesia. Perdón, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso le digo, si usted le cree a Cristo, créale a la palabra, porque Él está ahí. Y no me cree a mí tampoco. Porque yo nada más lo que voy a hacer, mire, usted sabe de que cuando el Señor anduvo, no andaba una Biblia bajo el brazo, andaba oralmente, predicaban igual los apóstoles, oralmente. ¿Cuándo quedaron las cartas? Cuando ya los apóstoles ya no estaban. Entonces esas cartas que dejaron en Roma, Filipenses, Tesalonicenses, Corintios, Timoteo, todas esas son cartas que dejó Pablo, y esas son las que han ido a recoger para formar un libro. Y eso no lo digo yo, está en la historia. Vuelvo a decir que usted le cree a la escritura, entonces ¿por qué no le cree que el mismo Dios le dijo
el Pablo le dijo a Timoteo, por si me demoro, para que sepas cómo debes comportarte. Está hablando a todos, que es la iglesia de Dios vivo. Y ahí le pronuncia acaba la iglesia de Dios vivo, que es pilar y base de la verdad. Ahí no dice 2 iglesias, ni 3, ni 1000. Pero Sandrita, la iglesia depende de la presencia física de un apóstol. Porque en Mateo 28:20 Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exactamente. Esto significa que la presencia de Cristo no la da los apóstoles. Es lo que sostiene a la iglesia, la presencia de Cristo. Los apóstoles enseñaron, pero la autoridad no se concentra ni en las cartas ni en la jerarquía, sino en la palabra y en la fe viva en Cristo. Oye, usted ha leído desde Mateo 10, donde el Señor le da poder a los apóstoles y le da instrucciones lo que tenían que hacer. ¿Lo ha leído o esa parte no se la leyeron? Sí, claro, lo ha leído por arriba. Yo llevo poco tiempo en el Evangelio. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué dice ahí? Él le dio poder a ellos para hacer todo esto. Claro. Y le dio instrucciones. ¿Qué son las instrucciones de parte de Jesús? Orden. ¿Qué les enseñó ahí? Usted dice, vaya, le voy a poner un ejemplo muy importante. Les enseñó a predicar el reino de Dios, a curar enfermedades, a expulsar demonios. No se lo enseñaron, ¿verdad? Exactamente, ahí tiene la respuesta. Él mismo, por su boca. Es como que usted tome un grupo de personas y les enseñe todo lo que van a hacer. Pero hay uno entre ellos que se ganó el primer lugar. No sé si me entiende. Claro, soy a punto de quiere llegar. Entonces, si Dios, por su propia boca, les dijo, Jesús dijo, y dice él, yo digo, y todas esas partes son las que yo le estoy explicando. Jesús les dijo, les dio poder a ellos y les dio instrucciones. Precisamente les dice, solo fíjese, les dice, no vayan a tierras de paganos, diríjanse más bien a la oveja perdida de Israel. ¿Usted sabe quiénes eran los israelitas? Jairo, ¿quiénes eran los israelitas? ¿No? No sabe quiénes eran los israelitas. ¿Qué pueblo sacó el Los israelitas no eran los descendientes de Jacob. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes fueron los que el Señor sacó de Egipto? Pueblo elegido de Dios. ¿No sabes quiénes son los israelitas? Son los que sacó de Egipto. Pueblo elegido de Dios. Porque era un pueblo pagano, incrédulo, que creían en todo lo que miraban era Dios para ellos. Yo creo que los israelitas eran los descendientes de Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel en Génesis 32, creo que Génesis 32. Israel es el pueblo que sacó de Egipto, que todavía les prometió por medio de Moisés darles las tablas de la ley. Y como ellos creían en sus dioses. Ellos fueron los mismos que estuvieron en Egipto. La luna, incluso hasta los animales eran dioses para ellos. Todo lo que miraban era dioses para ellos. Por eso mismo, en el mismo desierto, ellos le piden el oro a la gente para hacer un becerro de oro, porque para ellos eso era un dios. ¿Qué les dijo el Señor en Éxodo 23? A los israelitas. No me sé la Biblia de memoria, digo usted, ¿qué le digo? No te hagas ídolos, le dijo. No crees porque son dioses, ¿verdad? Y ahí le dice, en el 4 le dice, no te hagas imágenes, ni de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo del agua. A un pueblo, escuche bien, a un pueblo. Él no le habló al becerro, le habló al pueblo incrédulo, porque creía en todo lo que miraba para ellos era un Dios, porque estaban esperando las tablas de la ley.
Ahora mire Mateo lo que le dice. ¿Qué le dice el Señor en Mateo a los apóstoles? Diríjanse más bien a la oveja perdida de Israel, porque él quería todavía salvarlos a pesar de que no creían en él. ¿O no? ¿No entiende usted eso? Sí, la estoy entendiendo. Pero bueno, usted mismo se está Por eso diciendo le ahí. pregunto, Usted mismo se ¿por qué está no se diciendo las ahí. leen? No quiero entrar en ese tema porque vamos a entrar en el tema de idolatría Es que ahí con no, los por eso católicos. se da cuenta. Yo no vine a debatir con los católicos, vine a hablar de la salvación en este live. Es que nosotros, por eso le digo, nosotros no estamos en ese tiempo de ustedes que todavía no están salvados, porque andan fuera de la iglesia católica. ¿Usted cree que la salvación se puede perder? Sí. Amén. Aunque usted no lo acepte, No, ¿sabe por qué? yo sí lo acepto, yo sí lo creo. ¿Sabe por qué? Yo Porque sí lo creo que la salvación se puede perder. Yo sí creo que la gracia no es suficiente. no es suficiente. Amén, Porque amén. usted se fija en Éxodo 2:8. Amén. Él nos salva por fe y por gracia. Pero en el 9 le dice, inmerecidamente. Porque mire, no hizo con miras a las obras que hacemos. ¿Quién puede decirle al Señor que yo hice obras que merezco la salvación? Pero él no dice así. Hay muchos textos duros que la gente no gusta leer. Uno de ellos es Hebreos 10:26. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Otra parte donde le invita al Señor a salvar en Romanos 2, ¿qué le dice para salvarse? Y para salvarse le dice, por tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. Nos parece bien que Dios lo haga, pero tú le dices que haces lo mismo. ¿Piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque tanto tú como Él están condenando a los demás. Esto sería aprovecharte de la voluntad, del amor de Dios. Imagínese usted, esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que ahí se me pone la piel de gallina. Dice, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo. ¿Qué es castigo? Ustedes hacen obra para ser salvos, dice el otro muchacho. No, nada que ver. Lo que pasa es de que si tenemos a un hermano que lo necesita y es Dios mismo que está acercándose a nosotros, como le dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Esas son las acciones, son las obras de misericordia, las que Dios también ve. Y una fe sin obras no vale, no sirve, dice, para nada. Alfredo, y si quiere ver algo, Alfredo, nosotros no vamos a ser salvos por obra. Ahora, la salvación nos lleva a hacer obra. La fe, diga, no la salvación. La fe lo lleva a hacer la obra, porque usted el amor a Dios es que lo va a hacer por el amor a Dios, porque Dios está en el hermano. Bueno. Esa es la parte que ustedes creen de que la salvación ya estuvo. No, cuando el hermano por eso le decía, ¿no se puede manifestar a través de un hermano? Sí. ¿El enemigo se puede manifestar a través de un hermano? Sí. Entonces, ¿cuándo es que usted va a reconocer que el enemigo lo está tentando? Cuando lo está induciendo a hacer lo contrario de lo que Dios le agrada. Pero cuando se le acerca a Dios, ¿qué se le va a aparecer? En el más pequeño, tuve hambre, tuve sed, tuve preso, tuve enfermo. Ahí está Dios.
Usted tiene que tener a Dios y mire, como dice el Señor, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche, porque la voz de Dios está en esos hermanos y ahí es donde nos manda a creer. Y le voy a leer primero de Timoteo 3, que es de que no sé si lo ven. Dice, segunda en Timoteo 3, 14 dice, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Se bajó. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ya y le vuelve a decir. Ya se le fue. Se corrió. Toda escritura es inspirada por Dios. Gracias igual. Lea un poquito más y haga las tareas de religión para que no lo confundan más. Se me quedó el cuello torcido. Exacto. No creen en las obras. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Sandrita? Bueno, por ahí anda Alfredo también diciendo cosas de aquí de nosotros. Ya le mandé la invitación por si quieres subir. Buenas noches, hermano Farías. Salude que está en vivo. ¿Qué dice el buen brother José Rivas, el futuro apologeta católico? Que salude bonito porque está en vivo. Ahora sí que nos quieres hacer famosos, ¿verdad? En YouTube. Saludos a todos los que nos estén escuchando alrededor del mundo, a todos los que hablan español. Aquí con el hermano José Rivas. Un protestante que suba, digo.